Bueno, ahora vamos a ver, ya acabamos el repaso sobre semejanza de triángulos, entonces ahora sí vamos a ver el teorema de Tales como tal. Entonces, el teorema de Tales tiene dos frases. La primera, pues es la que tenemos ahorita en pantalla, que dice, si en cualquier triángulo se traza una línea paralela a uno de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante. Entonces, ahorita vamos a hacer la demostración de cómo es que esto es así. Entonces dice que hay que trazar una línea paralela a uno de sus lados. Entonces tengo aquí tres triángulos y, bueno, primero recordamos que es paralelo. Paralelo son dos líneas que por más que se extiendan, no se van a tocar. Estas líneas son paralelas. Entonces, si yo hago una línea paralela a alguno de los lados del triángulo, pues se va a hacer un triángulo semejante. Entonces, por ejemplo, este lado de aquí, vamos a hacer una línea paralela a ese lado. Por ejemplo, de aquí a aquí. Ya por hacer este trazo de una línea paralela, si ven son paralelas, ya con esto se crean dos triángulos semejantes. Este es un triángulo pequeño y el triángulo grande. Otro ejemplo, por ejemplo, sería este de aquí. La base es un lado del triángulo. Vamos a hacer una línea paralela. Y como ven, tenemos también un triángulo semejante. Este pequeño es semejante al triángulo grande. Y puedo tomar este de aquí y también trazar una línea paralela. Y entonces tendríamos otro triángulo semejante. Este triángulo es semejante a este de acá. Esta es la primera parte del teorema de Tales, que en el repaso de la clase anterior, pues ya lo vimos. Entonces ya no hace falta ver ejercicios sobre esto. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte del teorema de Tales. Entonces les voy a compartir otra imagen. Entonces la segunda parte del teorema de Tales dice lo siguiente. Si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los segmentos que determinan dichas paralelas en ambas secantes son proporcionales entre sí. Suena demasiado complejo, pero vamos a explicarlo para que sea sencillo en palabras que cualquier mortal pueda entender. Ok, entonces dice, si varias rectas paralelas, son cortadas por dos secantes. Entonces, para empezar, estas son las paralelas. Esta línea, esta y esta de aquí. Estas 5 rectas son paralelas entre sí. Si ven, tienen exactamente la misma inclinación. Cortadas por dos rectas secantes. Una recta secante es una recta que corta a otra. Entonces, por ejemplo, esta recta de aquí hasta acá hace contacto con 1, 2, 3, 4, con mis 5 líneas paralelas. Entonces, esta recta es una recta secante. Menciona dos rectas secantes. Entonces, esta de arriba es una y la otra es esta de aquí abajo. Entonces, aquí están mis dos rectas secantes y pues cortan a todas estas paralelas. Entonces menciona que los segmentos, un segmento es una sección de una recta entre un punto y otro. Por ejemplo, si nosotros llevamos a este punto A, déjeme cambiar esto, si este punto lo llamamos A y este punto lo llamamos B, esta parte de la recta secante, esta pequeña parte entre A y B, es un segmento y lo vamos a nombrar como la línea, así se pone una línea que une a A y B. Este es un segmento, una parte de una recta. Entonces dice, los segmentos que determinan dichas paralelas, entonces aquí va a haber varios segmentos. Por ejemplo, de B a C sería otro segmento. De C a D sería otro segmento. De D a E sería
otro segmento. Y si nombramos este punto F, pues de E a F es otro segmento. Entonces tenemos el segmento AB, BC, CD, DE y EF. Entonces todos estos segmentos son sobre la primer secante. Ahora dice aquí el teorema, los segmentos que determinan dichas paralelas en ambas secantes son proporcionales entre sí. Eso quiere decir que en la otra secante las mismas secciones van a tener cierta proporción con las de arriba. Entonces, vamos a nombrar el punto de aquí arriba. Ese es el G, H, I, J y K. Entonces, esta parte y esta parte llevan una proporción. La misma proporción que esta parte con esta parte, esta con esta con esta y esta con esta. Entonces, para indicar proporción, recordemos que son divisiones. Entonces, el segmento AB dividido entre el segmento GH tiene la misma proporción que el segmento BC con el segmento HI y tiene la misma proporción del CD con el IJ. El DE tiene la misma proporción con el JK y el EF tiene la misma proporción con el KF. Esto se basa en lo anterior que vimos de semejanza de triángulos. Entonces, aquí se encontró que sin necesidad de dividirlos en triángulos como tal, cada una de estas partes lleva la misma proporción. Entonces vamos a ponerles medidas como para poner de ejemplo. Entonces supongamos que el segmento AB mide 2. El segmento BC mide 4. El CD vamos a poner que mide 1. El D vamos a suponer que no sabemos. Vamos a poner X. El EF le vamos a poner que mide 5. El GH vamos a poner que no sabemos, entonces le vamos a poner Y. El HI le vamos a poner 3. El IJ le vamos a poner que no sabemos, entonces le vamos a poner Z. JK le vamos a poner que mide 4. Y KF, pues vamos a ponerle que no sabemos cuánto es, entonces mide W. Entonces, todos estos deben tener la misma proporción. Entonces, vamos a resolver esto muy fácil con reglas de 3. Entonces, si cambiamos todo esto de aquí por los números y letras que tenemos aquí en el dibujo, entonces el segmento AB en este caso mediría 2. Y el segmento GH es desconocido, nombrado Y en este momento. De B a C en nuestro dibujo mide 4. Y el HI mide 3. CD mide 1. IJ no sabemos, le pusimos la letra Z. DE mide X, también es desconocido. Y JK mide 4. EF mide 5. Y KF es desconocido y le pusimos W. Ok, entonces, aquí tenemos como si fuera, en vez de un triángulo, una figura de varios lados, la proporción. 2 entre Y debe ser lo mismo que 4 entre 3, lo mismo que 1 entre Z, lo mismo que X entre 4 y lo mismo que 5 entre W. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar alguna de estas fracciones, una que no tenga letra.
Entonces, por ejemplo, la primera tiene letra, la segunda no tiene letra. Esta va a ser la más importante que voy a utilizar. En esta me voy a basar. Voy a hacer como diferentes ecuaciones, tomando este con el 4 tercios, este con 4 tercios, este con 4 tercios y este con 4 tercios. Y así voy a poder hacer una simple regla de 3 en cada caso. Entonces, la primera regla de 3 sería 2 sobre y es igual a 4 entre 3. La siguiente sería 1 entre z, también debe ser igual a 4 entre 3. La siguiente, x entre 4, también debe ser igual a 4 entre 3. Y la última, que es 5 entre w, debe ser también igual a 4 entre 3. Tomo el de 4 tercios porque no lleva incógnita y entonces yo puedo resolver estas ecuaciones muy fácilmente. Podría pasar la y multiplicando acá, el 3 multiplicando acá y despejar la y, pero cuando solo está la letra sin ningún añadido como y más 2 y cosas así, lo más simple es resolverlo como una regla de 3. Entonces, esta es la información que no tenemos, estos 3 sí son los datos que tenemos, entonces multiplicamos la diagonal, 2 por 3 son 6 y 6 entre 4, lo hacemos en calculadora, es 1.5. Entonces aquí fácilmente sabemos que y vale 1.5. Siguiente, z no lo conocemos, pero tenemos la diagonal, 1 por 3, 3 entre 4, daría 0.75. El siguiente, este es el que no conozco, x, la diagonal que sí tengo es esta, 4 por 4, 16, entre 3, entonces hacemos 16 entre 3, sería 5.3. El 3 es infinito, entonces le ponemos una línea para indicarlo. Y el último, la W no la conocemos. La diagonal que tenemos sería 5 por 3, 15, entre 4, sería 3.75. Y con esto tenemos todas las respuestas. Son simples reglas de 3. El chiste es saber escribir las proporciones. Entonces, recordemos, este segmento es proporcional al que está aquí, de la otra secante. Este es proporcional a este a este a este y este a este. Haciendo mis fracciones, pues ya puedo resolver con reglas de 3. Bueno, esto sería todo con respecto al teorema de Tales. Sobre la primera parte del teorema de Tales ya no les voy a poner ejercicios porque ya los hicieron en la clase anterior. Entonces vamos a ver ejercicios solamente con esta nueva parte. Cualquier duda, pues espero sus comentarios.